Bienvenidos todos una vez más a esta emisión de City Noticias. Gracias por acompañarnos. De inmediato, los titulares de la información para ustedes. En City Noticias, los titulares de los hechos más importantes en Ecuador y el mundo. Judicatura suspende a juez de la Corte Nacional que mantiene denuncia por un supuesto acoso sexual. Eric Prince visitó Ecuador para coordinar capacitación con las fuerzas del orden. Caso Plaga, 5 días le ha tomado a la Fiscalía presentar pruebas contra 6 procesados. ICENEL dejará de emitir planillas físicas desde el 31 de octubre del 2025. Arrancamos con la información nacional. En City Noticias, la información política. Estamos de regreso y tenemos que en la primera sesión ordinaria del Pleno del Consejo de la Judicatura, la mañana del lunes 21 de julio, luego de varias semanas de no existir el quórum necesario por unanimidad, el presidente del organismo, Mario Godoy, y las vocales, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes, resolvieron suspender por 3 meses en sus funciones al juez David J., actual magistrado de la Sala de lo Civil y Mercantil y de la Sala de la Familia, Niñez y Adolescencia de la Corte Nacional de Justicia. Según la Judicatura, la decisión se enmarcaría en una denuncia ante un presunto acoso sexual hecha contra David J. y se aclaró que la suspensión es una medida preventiva, por lo que se dispuso a la Subdirección Nacional de Control Disciplinario que sustancie el respectivo expediente investigativo de la manera breve. El pasado jueves 17 de julio, el presidente de la Corte Nacional, José Swing, se refirió a la situación que involucraría a uno de los jueces nacionales que es investigado de forma previa por el delito de acoso sexual ocurrido aparentemente contra una exfuncionaria de la institución. Swing Nahua explicó mediante un comunicado que el caso se encuentra siendo investigado por la Fiscalía, proceso que dijo permitirá determinar los hechos con objetividad, garantizando el respeto al debido proceso y a los derechos también de las partes involucradas. El titular del más alto órgano de justicia ordinaria del país sostuvo que la Corte Nacional de Justicia reitera su rechazo a todo acto de violencia, acoso o discriminación, asegurando que no se tolerará ninguna conducta que atente contra la integridad de las personas o el buen funcionamiento institucional. En el comunicado se resalta además que será responsabilidad de las autoridades competentes decidir sobre la situación jurídica del juez que está siendo investigado. Y el ex militar estadounidense Eric Prince, fundador de la empresa de seguridad Blackwater, que ahora se llama Academy, visitó durante 2 días Ecuador para hacer una evaluación sobre la capacitación que impartirá en temas de seguridad, según aseveró este lunes el portavoz de gobierno. Estuvo aquí 2 días. Visitó el país para hacer una breve evaluación del planteamiento de trabajo que se hará en futuro. Es una planificación para la capacitación que dará a las fuerzas públicas, indicó Jaramillo en una rueda de prensa de la semana. Sin más detalles, la vocera comentó que a futuro se informará sobre el trabajo que Prince hará de capacitación a las fuerzas públicas. Él ya no está en el país en este momento, comentó la funcionaria sobre el estadounidense que llegó a Ecuador el pasado viernes. Por su parte, el ministro del Interior, John Reinberg, ya había adelantado que Prince volvería al Ecuador para realizar estas capacitaciones después de que el gobierno del presidente Daniel Noboa aceptara su oferta para instruir a las fuerzas del orden en el marco de la guerra que el mandatario mantiene declarada en el país desde enero del 2024 al crimen organizado. Prince es conocido por haber fundado en 1997 Blackwater, empresa de seguridad que
vendió a un grupo inversor en el 2010 y que estuvo también implicada en denuncias con violaciones a los derechos humanos durante la invasión estadounidense a Irak. Y en otro tema, 5 días es lo que hasta el lunes 21 de julio el fiscal general encargado, Wilson Toalinga, ha utilizado para exponer la prueba que mantiene en el caso Plaga para acusar a 5 jueces y a un secretario judicial de haber obtenido beneficios económicos a cambio de la liberación e impunidad de privados de la libertad sentenciados por delitos graves como asesinato, delincuencia organizada, tráfico de sustancias sujetas a fiscalización, tráfico de migrantes, violación, entre otros. La audiencia de juzgamiento en el caso Plaga se instaló el 14 de julio y está a cargo de los jueces Manuel Cabrera, ponente, Javier de la Cadena y Hernán Barros, todos de la Corte Nacional de Justicia. Este lunes 21 de julio se instaló el juicio en su 5ª jornada y se continúan presentando pruebas testimonial y pericial con que cuenta la Fiscalía para acusar del delito de delincuencia organizada a los ex jueces Efraín Montero, Patricio Calderón, Efraín Luzuriaga, Javier Guzmán, Carolina Sarama, además del ex secretario de la unidad del Cantón Paján Manabí y también Garay Palma Cedeño. Estos días de diligencia se han escuchado pruebas que fundamentan la acusación de la Fiscalía contra los procesados, quienes supuestamente habrían sido parte de un grupo organizado que gestó la liberación e impunidad de varios privados de la libertad a cambio de obtener beneficios económicos. Para alcanzar este objetivo se habrían valido de la colaboración de varias personas, tanto en la función pública como privada. La reinstalación de Plaga. Este lunes, el fiscal Toalinga continúa con la presentación del testimonio anticipado de Jofre Javier Rivera Rodríguez, entonces juez de garantías penales del Cantón Chone, en Manabí, a quien se relaciona con la red existente en este caso, es decir, con la entrega de acciones constitucionales a medidas cautelares y acciones de protección con efecto intercomunis que permitieron la libertad de 21 presos recluidos por delitos de abuso sexual, robo o por muerte. Vamos al primer corte del noticiero y enseguida estamos de regreso con más información para todos ustedes. Quédese con nosotros. Estamos de vuelta nuevamente y tenemos que la Corporación Nacional de Electricidad, CNEL, dejará de emitir facturas físicas del servicio eléctrico desde el 31 de octubre del 2025. Así lo anunció la entidad a través de un comunicado que fue enviado a los usuarios en el que se indica el cambio y que este obedece a un proceso de modernización a partir de esa fecha. El 31 de octubre del 2025 la planilla será enviada únicamente por correo electrónico. Por esta razón, CNEL empezó un proceso de socialización a nivel nacional en el que se indica a los usuarios que es imprescindible que actualicen su información de contacto, correo electrónico y número de celular a fin de garantizar la correcta recepción de la factura. Para realizar la actualización de datos, pueden acercarse a la agencia más cercana de CNEL, señaló la entidad. También tienen el proceso que pueden hacer en línea y para eso el usuario debe primero ingresar a la página
a la oficial http://cenelep.gov.es, acceder a servicios en línea, luego usuario, finalmente información del usuario y allí actualizar los datos. Y en otro tema tenemos que las últimas cifras del empleo muestran que la situación laboral en Ecuador no ha variado significativamente en el transcurso de un año. El Instituto Nacional de Estadística y Censos, INEC, publicó el lunes 21 de julio los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Suplemento con indicadores laborales a junio del 2025. Según la encuesta, la tasa de empleo adecuado se ubicó en el 35.9%, lo que es apenas un 0.5 más que en junio del 2024. En este grupo se encuentran actualmente 3.172.018 trabajadores, lo que implica un 96.196 personas más que el año pasado. No obstante, INEC precisa que no existe una diferencia estadísticamente significativa. En los hombres, la tasa de empleo adecuado es de 41.5%, mientras que las mujeres alcanzó el 27.9%. La categoría de empleo adecuado o pleno comprende a las personas que trabajan 40 o más horas a la semana y perciben ingresos laborales iguales o superiores al salario mínimo de $470 en el año 2025. También forman parte de esta categoría las personas con empleo que tienen ingresos iguales o superiores al salario mínimo, que trabajan menos de 40 horas, pero no desean trabajar horas adicionales, define el INEC. En cuanto al desempleo, tampoco existe una diferencia estadística significativa. En junio del 2025, la tasa se ubicó en 3.5%. La desocupación es mayor en las mujeres, con una tasa de 4.2% frente al 3% de los hombres, y de igual manera los demás indicadores laborables, la escala nacional, no presentan cambios relevantes. El subempleo se sitúa en el 19.6%, otro empleo no pleno en el 29.8% y el empleo no remunerado cerró en un 11%. Nos vamos al segundo corte de este informativo. Enseguida estamos de regreso con más noticias. Quédese con nosotros. Internacional. Estamos de vuelta y vemos que fueron agregados por el Departamento de Estados Unidos a su lista de alerta de viajes. Asimismo, la agencia gubernamental instó a los ciudadanos a no viajar a ciertos destinos bajo ninguna circunstancia. La lista actualizada de los países donde no deben de viajar los estadounidenses es la lista que se actualizó en las primeras 2 semanas y media de julio, con la adición de 4 países a más de los 21 que ya habían. Las alertas de viaje tienen 4 niveles distintos que van desde el nivel 1, tomar precauciones, hasta el nivel 4, no viajar. Los países que entraron en esta lista son el Líbano. El Departamento de Estado emitió el 3 de julio una alerta para no viajar a ese país por delincuencia, terrorismo, disturbios civiles, secuestros, minas terrestres y también riesgo de conflicto armado. El segundo es Haití. Y tras 2 semanas sin novedades, el 15 de julio, el gobierno estadounidense agregó a la lista a este país
para indicarles a sus ciudadanos que no deberían viajar porque se encuentran en un estado de emergencia desde el 2024 por secuestros, delincuencia, actividad terrorista, disturbios civiles y atención médica muy limitada. Libia, solo un día después de haber añadido a Haití, el Departamento de Estado incluyó a Libia también en esta lista, considerado como uno de los lugares más peligrosos para viajar, de acuerdo a Travel and Tour World, y esto ocurre por el rápido deterioro de la seguridad en el país, el conflicto armado, amenazas terroristas y secuestros. Irak también, un día después, el 17 de julio, ingresó a esta lista y también se actualizó para levantar la orden de salida del personal de gobierno de Estados Unidos para que no esté o no aparezca en situaciones de emergencia. En total, julio fueron 9 los países que pasaron a formar parte de esta lista de advertencias de no viaje desde Estados Unidos. Y de esta manera damos por concluida esta tercera emisión de City Noticias. Gracias por habernos acompañado. Como siempre, nos reencontraremos en una nueva emisión. Quédese con nosotros, quédese con Radio City.